información vertida a los compañeros. Entonces ya están enterados del día de la evaluación. Vamos, bueno, les ruego disculpas por los minutos atrasados. La verdad es que hoy sí me costó conectarme. Estaba lloviendo un poquito por acá, pero ya estoy. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, tiene audio, tiene sonido. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces la agenda que teníamos o que tenemos preparada para la sesión de hoy se refiere a los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de la persona. Me refiero a la libertad y la seguridad individual, ya que pues vimos, tal y como a ustedes les consta, lo relativo a los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales de las personas en las clases anteriores. Ahorita pues es una agenda que se refiere a la libertad y a la seguridad, pero a la seguridad y a la libertad individual de cada una de las personas. Con esta aclaración, pues debemos indicarles que tal y como ustedes ven en su agenda, pues este tipo de delitos, está dentro de ellos uno de los más graves y más deleznables que puede haber, como es el delito de plagio o secuestro. Este delito ha tenido en nuestra legislación un par de modificaciones. La idea, pues antes de estas modificaciones que nosotros apuntábamos, no solo en nuestros libros, sino que en nuestras exposiciones de clase, era que el tipo penal, contrario a lo que recomienda la doctrina científica del derecho penal, era un tipo penal abierto. De alguna manera, pensamos que con las modificaciones que se hicieron, que fueron ampliaciones realmente, como ustedes lo van a ver en el código, se iba a mejorar lo relativo a la descripción. La verdad es que no fue así. Es decir, estamos frente a un delito grave, muy grave, que tiene una descripción como un tipo penal abierto. Y eso lo hace muy delicado, por cuanto que vamos a explicar, esto se puede en un momento dado prestar a diversas interpretaciones. La doctrina científica y los diferentes tratadistas lo que siempre han recomendado en cuanto a los tipos penales es que sean lo más concreto posibles, es decir, lo que nosotros conocemos técnicamente como tipos penales cerrados, es decir, donde el juez no tenga más y los operadores de justicia que aplicar la ley. Y en la medida de lo posible, que no den lugar a interpretaciones. A interpretaciones, que muchas veces pueden ser bastante delicadas, como podrían ser en estos casos. De tal manera, que si ustedes se dan cuenta, ha habido un par de modificaciones, si no es que 3, en este tipo penal denominado plagio o secuestro. Básicamente hay una modificación del año 96, otra del año 2009, y luego se hicieron una serie de adiciones. Antes hablábamos del delito de secuestro, luego hablábamos de el sometimiento a servidumbre, detenciones ilegales, aprehensión ilegal. Sin embargo, con las modificaciones y ampliaciones que se fueron haciendo
hoy están dentro de este título, además de lo que denominamos delito de secuestro, está la tortura como una nueva figura delictiva, está la desaparición forzosa. El delito de secuestro es el 201, el plagio secuestro, pero se creó un 201 bis al que se le denomina pues tortura, y luego se creó el 201 ter al que se le denomina desaparición forzosa. Luego pues se adicionó también el 202 bis, pues que contiene el delito de discriminación, el 202 ter que contiene el delito de trata de personas, y todavía un 202 quater que se refiere a la remuneración por trata de personas, que es un tipo de delito pues que vamos a explicar en esta sesión. Bien, con esta aclaración, pues lo que sí tenemos que tener claro es que el secuestro, que es el más importante, y es el más importante porque es el más delicado, porque es el delito más repugnante que puede haber. ¿En qué sentido y por qué razón decimos que es un delito grave y delicado? Pues cuyas penas también lo reflejan de esa manera. Tiene una pena de prisión que es la máxima de 50 años y la pena de muerte. Pues la pena de muerte, tal y como lo hemos venido explicando, no se puede aplicar, pues entonces tenemos la pena de prisión que es la más alta de 50 años. Ahora, ¿cuál es la razón? La verdad es que, si ustedes se dan cuenta, este delito de plagio o secuestro está dentro de los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de la persona, individual de la persona. Sin embargo, el atentado, cuando se lleva a cabo un delito de secuestro, un acto de esta naturaleza, va más allá de un atentado a la libertad y seguridad de la persona. Se pone en juego y se atenta contra la integridad de la persona, y por qué no decirlo, contra la vida de la persona. Y eso es lo que lo hace grave a un secuestro, pues que el atentado pues, se pone en riesgo su integridad física, su integridad moral, su integridad intelectual, y obviamente se pone, por qué no decirlo, en riesgo su vida. Eso es lo que lo califica y lo agrava. Pero va incluso mucho más allá, porque cuando se da un tipo de delito de esta naturaleza como el secuestro, no solo se afecta a la persona secuestrada, se afecta a todo el núcleo familiar, a toda la familia. Y esto es duro y es grave. Y eso es lo que hace pues que el delito sea calificado pues con mucha severidad por ser un delito pues repugnante. ¿Qué elementos componen el delito de secuestro? Tal vez vale la pena pues antes de explicarlos, pues advertirles que el secuestro es un delito de los denominados delitos permanentes, y así lo dice el Código, porque permanecen por todo el tiempo y en el espacio que esté el sujeto pasivo bajo esfera de influencia del sujeto activo. Sin embargo, pues lo más delicado acá, como les trataba de explicar, es que aún con las modificaciones, o más con las modificaciones, el delito ha quedado como un tipo penal abierto, que da lugar a muchas interpretaciones. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un secuestro, el objeto específico y directo del sujeto activo, en todo caso, sería privar de la libertad a una persona con el objeto de canje o rescate. Y hasta ahí estaríamos claros, y así lo dice el Código. Es decir, el objeto del sujeto activo es un canje o un rescate. El gran problema es que el Código Penal antes de la reforma decía que
que el delito pues se realizaba o se cometía cuando se coartaba la libertad penal de una persona con el propósito de canje, rescate u otro propósito ilícito similar. Oigan esto, u otro propósito ilícito similar. Eso es dejar un tipo penal abierto, porque uno se pregunta entonces, bueno, ¿y cuál podría ser ese otro propósito ilícito similar? Estamos claros que es un canje, claros que es un rescate, pero cuando dice u otro propósito ilícito similar, eso nos abría la puerta a una serie de interpretaciones. Entonces se hicieron algunas modificaciones, pero no se cambió esto, sino se empeoró. Ahora, ¿por qué lo digo? Vean cómo lo describe el 201. El 201 dice plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, está claro, canje de personas, está claro, pero oigan lo que es, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Eso se le agregó, o sea, eso lo amplió mucho más, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. Se aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante por lo grave del delito. Los cómplices y los encubridores serán sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Es grave también la pena para el que sea cómplice o encubridor de un secuestro. Y luego dice, a quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio y secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Eso es por la gravedad del delito. Pero luego en el 2009 se adicionó otro párrafo. Y oigan lo que dice. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito, o sea, plagio o secuestro, quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la prive de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de cualquier daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años, multa de 50,000 a 100,000 quetzales, y luego pues habla en una interpretación muy importante, que es auténtica, de la consumación del delito. Y dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma, o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia agravante. Vean cómo está estructurado pues actualmente el tipo de secuestro, que es un tipo penal abierto. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicárselos a ustedes de manera fácil? Por ejemplo, les decía a los compañeros en la otra sección, ¿qué pasa si se tratara... estamos claros que es un secuestro cuando se detiene, bueno, y aprovecho para hablar sobre los elementos. El sujeto activo de un secuestro puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. El elemento subjetivo del delito. Ese es un delito eminentemente doloso. Debe haber clara voluntad de parte del sujeto activo de privar de la libertad al sujeto pasivo. Ahora, con un dolo específico,
Y aquí vamos. ¿Cuál es el dolo específico? El dolo específico aquí es el canje o el rescate, y ahí no hay ningún problema. Entonces, tenemos que tener claro, en primer lugar, cuando hablamos de secuestro, pues lo primero que nos viene a la mente es se llevaron a una persona, pero no necesariamente se puede cometer un secuestro y llevándose a una persona. A una persona también se le puede secuestrar no llevándosela, sino solo privándola de su libertad, no dejándola salir del lugar donde está, por ejemplo, encerrándola. No necesariamente hay que llevársela, no basta con que se le tenga pues coartada de su libertad de locomoción y se ponga en riesgo su seguridad, con el propósito de canje o rescate. Y ahí estamos bien, no hay ningún problema. El problema es cuando vemos si dice u otro propósito ilícito similar. ¿Cuál? ¿Cómo? Y aquí es donde empieza pues la discusión en la doctrina. Y lógicamente, pues en cualquier caso que podría darse en un momento determinado. Por ejemplo, yo les comentaba a los compañeros, vamos a poner, no voy a poner el caso de los rojos y los cremas, un partido de fútbol, porque tal vez no es lo mismo que jueguen los rojos y los cremas económicamente hablando, que si jugara el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, disputándose el campeonato pues, español. Si fuera acá para hacer que ustedes lo puedan ver, diríamos el clásico de rojos y cremas disputándose el campeonato nacional. Pero ante la algarabía, el estadio Mateo Flores completamente vendido de un mes antes, entradas carísimas y todo pues ya comprado, por la expectativa y la emoción del encuentro, y porque los dos equipos son los mejores y porque se están pues jugando o se van a jugar el domingo, digamos, el campeonato nacional. ¿Qué pasa? Les decía yo a los compañeros, si a las 8 de la mañana, cuando el centro delantero del equipo municipal, por ejemplo, sale de su casa, pues se lo llevan, lo secuestran. Para que nos podamos imaginar, pues no sé quién decirles un nombre, pero digamos alguien que fuera como Messi, es decir, el centro delantero, goleador, en el que está, pues puede estar la definición del equipo. El mejor jugador, centro, se lo lleva. A las 8 de la mañana, a las 11 es el partido, y se da el partido de fútbol, pero obviamente no llegó, nadie sabe por qué, pero no apareció el centro delantero, el tal Messi. Y se da el partido y pierde Municipal, perdió el campeonato. Y resulta que otro día aparece el delantero al que se llevaron. La pregunta que yo hago a ustedes es, ¿qué delito cometieron en ese sentido? ¿Qué delito puede imputar un juez? ¿Qué delito puede imputar un fiscal y decidir un juez? Aquí está la discusión. Es decir, aquí no se lo llevaron con el fin de canje, ¿no? Tampoco de pedir rescate, no pidieron. Tampoco ni siquiera lo maltrataron. Sencillamente se lo llevaron para que no jugara. Y no jugó. Otro día lo soltaron. Ahora, ¿qué es? Mírense qué delicado es esto. Es decir, si dice detener a una persona con el objeto de canje o rescate
u otro propósito ilícito similar. Y luego dice, detener a una persona con el propósito de lograr rescate, canje o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. El secuestrado, ¿qué quería? ¿A dónde iba? A jugar. Era el mejor jugador. A las 11 tenías que estar en el partido. Se lo llevaron. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hablar aquí de un secuestro? Un secuestro que tiene 50 años de cárcel y la pena de muerte. ¿O será una detención ilegal? Ahora, ¿qué es la detención ilegal? Nosotros vemos adelante de nuestro código, en el artículo 203, dice lo que es la detención ilegal. Oigan lo que dice. Detención ilegal. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. No dice el propósito. Solo dice que la persona que se llevare a otro privándolo de la libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años de cárcel. Pero miren qué delicado. En este caso, ¿qué decidiría? Pues un juez o un fiscal para la imputación y para la decisión del caso. Eso es lo que la doctrina critica en los códigos penales con tipos penales abiertos. Por eso es que se recomienda que los tipos penales sean cerrados, sean muy concretos, sean muy claros. Pero vean en este caso. Entonces, aquí ya depende del criterio judicial, del criterio de los jueces, criterio de los fiscales y, por supuesto, depende de la magnitud del daño causado. En este caso, probablemente a él no le causaron ningún daño al jugador, físicamente hablando, pues. Lo entregaron, nunca lo tocaron. Pero ¿cuál fue el daño que le hicieron a su prestigio? Era el mejor jugador, el goleador, el que tenía que estar en el partido. Y porque no estuvo él, no solo eso, se perdió y se perdieron cientos de miles de quetzales. ¿Qué pasa si fuera Real Madrid y el Barcelona, pues? O si fuera un mundial y la final. Imagínense ustedes. Entonces, eso habría que sopesar. Pero no solo se me ocurre, pues, decirles esto para que ustedes puedan visualizar rápidamente a qué me refiero, pero podría ser otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, un testigo. Se va a llevar a cabo un juicio muy importante donde se va a decidir la libertad de una persona. Y hay un testigo clave, muy importante, que es el que tiene que declarar. ¿Y qué pasa si al testigo se lo lleva para que no declare? No puede estar en el juicio porque se lo llevaron. Y otro día, pues lo sueltan. Ahora, ¿de qué podemos hablar? ¿De un plagio o secuestro? ¿O de una detención ilegal? Es lo discutible. Entonces, a eso me refiero cuando digo que estamos frente a un tipo penal abierto en un delito tan delicado, pues. Porque miren, las penas obviamente son radicalmente diferentes. No es lo mismo el plagio secuestro que tiene 50 años de cárcel que la detención ilegal que tiene 3 años de cárcel. Imagínense ustedes. Muy bien, aparte de esto, el plagio secuestro es un delito permanente. Permanece por todo el tiempo que el sujeto pasivo quede bajo esfera de influencia del activo. Pero el plagio o secuestro, como les digo, ¿en qué momento se consuma? Es la otra discusión. Y eso fue, sí, en una de las modificaciones lo dejó muy claro el legislador en Guatemala y está hablando del momento consumativo. Hay una interpretación auténtica y eso fue excelente.
porque había una discusión, y es más, probablemente algunos todavía la tengan y tengan la duda, pero hoy no creo que haya duda en relación a eso. ¿Cuál es el momento consumativo? Y yo les decía a los compañeros cuando dábamos esta clase antes en las aulas de la facultad, decía, ¿qué pasa si por ejemplo, quisieran secuestrar a un estudiante con el objeto de pedirle dinero, porque tiene mucho dinero? Y cuando sale de la universidad, del aula, de sus clases, va para su carro, que lo tiene en el parqueo. Cuando ahí lo están esperando unos hombres, lo detienen, lo suben a un pick-up y se lo llevan. Y él empieza a forcejear con ellos. Pero el muchacho forcejea de tal naturaleza que antes de salir de la ciudad universitaria se les logra escapar, se tira del carro, se les escapa a los secuestradores. Pero pues las alertas que se dieron inmediatamente en la ciudad universitaria hicieron que los agentes de seguridad en la salida capturaran a los sujetos. La pregunta ahí era, y es que se dio un caso parecido hace pues muchos años, unos 10 años en la universidad, en la mañana. Y entonces por eso poníamos este caso. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces la mayoría decía en aquel momento, miren, ahí hay una tentativa de secuestro. O sea, secuestro en grave tentativa. ¿Por qué? Porque no se lo lograron llevar. No se lo lograron llevar porque él se les escapó, pues. Luchó con ellos y se les escapó. Entonces quedó en grado de tentativa. Entonces yo les decía, momento, analicen bien lo que dice el código, el tipo penal. El tipo penal dice que el delito de secuestro se da cuando se priva de la libertad a una persona con el propósito. Ellos decían, mire, ahí fue una tentativa de secuestro, porque nunca se pidió rescate, porque nunca se pidió, claro, no se pidió rescate porque se les fue. Entonces, si no se pidió rescate, pues, ¿cómo puede hablarse de secuestro? No, pero es que el código lo que dice es privar a una persona de su libertad con el propósito de pedir rescate o canje. Entonces, está claramente establecido, les decíamos en aquella oportunidad, que el delito de secuestro se consuma cuando se detiene a la persona. Ahí está consumado. No importa que él después se haya ido. Ellos son responsables del delito de secuestro consumado. Y eso sí lo aclaró el legislador en una de las reformas. Por eso es que al finalizar la reforma del año 2009 dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometido a la voluntad de los sujetos que la han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna. O sea, en ese momento se considera consumado. Y luego, si ustedes hacen el análisis como con lo que dice el tipo del 201, cuando dice que los autores materiales o intelectuales del delito de plagio y secuestro de una o más personas con el propósito, dice, de lograr rescate, propósito. Es más, no hace falta que lo pidan, pues. El propósito era este. Entonces me preguntaban, vea doctor, entonces ¿cuándo se puede dar una tentativa o no se puede dar tentativa de secuestro? Sí se puede dar. En este caso, ¿qué hubiera pasado
si a este muchacho, cuando salió del aula, alguien le va a avisar y le dice, mira, no vayas, porque donde está tu carro te están esperando. Hay unos sujetos. Es más, no vayas sino avisa a la policía. Él avisa a la policía y la policía los captura. Ahí hay una tentativa de secuestro, porque a él nunca lo detuvieron, nunca lo capturaron los secuestradores. Entonces vean, sí puede haber una tentativa de secuestro.